Nunca pensé que un día cualquiera de trabajo terminaría convirtiéndose en la experiencia más desconcertante de toda mi vida. Y digo desconcertante porque no tengo otra palabra que se acerque lo suficiente a lo que sentí. Si te soy sincero, todavía, después de todo este tiempo, no logro procesar por completo lo que pasó aquella tarde. Pero hay algo que sí tengo claro. Nada, absolutamente nada, volvió a ser igual desde el momento en que encontré eso en el almacén. Y no estoy exagerando para llamar tu atención. Si pudiera, me habría gustado que todo fuera solo una confusión, un malentendido, un susto pasajero. Pero no. Fue real y cambió demasiadas cosas en mí como para ignorarlo. Lo curioso es que todo comenzó de manera tan normal que incluso ahora me sorprende cómo una rutina puede romperse en segundos. Ese día estaba en el trabajo desde temprano, como siempre. Había llegado incluso antes del horario, porque la semana anterior había tenido un pequeño retraso con un inventario y necesitaba ponerme al día. Mi jefe me había pedido revisar una parte del almacén que casi nadie tocaba, una sección al fondo, llena de cajas antiguas, herramientas olvidadas y cosas que ni siquiera figuraban en los registros. Era el típico lugar que uno evita porque sabe que va a encontrar polvo, telarañas y un millón de cosas fuera de lugar. Pero también era el tipo de tarea que normalmente me gusta, porque me permite estar solo, sin interrupciones, sin ruido, sin gente. Siempre pensé que la soledad del almacén era una especie de refugio temporal. Nadie me hablaba, nadie me pedía nada. Era solo yo, mis guantes, mi linterna y el silencio. Pero ese día ese silencio se sintió distinto. No sé cómo explicarlo. Era un silencio más denso, como si el aire costara un poco más de mover dentro de los pulmones. Me dije que quizás solo estaba cansado, o que no había dormido bien la noche anterior. No le di importancia. Eso fue mi error. No escuchar la sensación que ya desde el comienzo intentaba avisarme que algo no estaba bien. Entré por la puerta lateral del almacén, la que casi siempre chirriaba, aunque ese día no lo hizo. De hecho, ese fue el primer detalle raro. Pensé, qué bueno, por fin aceitaron las bisagras. Pero nadie nunca aceitaba nada allí. Me puse los guantes, encendí la linterna y avancé hacia el fondo. El pasillo estaba más oscuro de lo habitual. Las lámparas del techo parpadeaban como si el circuito estuviera fallando. Otra cosa a la que no presté suficiente atención. Si lo hubiera hecho, quizá me habría preparado mentalmente para lo que venía después. Mientras caminaba entre estantes metálicos llenos de cajas deformadas por el tiempo, empecé a notar un olor extraño. No era desagradable, pero sí particular. Como cuando abres un baúl que lleva años cerrado y descubres un aroma entre madera vieja, humedad y algo que no terminas de identificar. Ese olor parecía intensificarse cuanto más avanzaba. Y lo peor es que a pesar de su rareza me resultaba familiar. No sabía de dónde, pero había algo en él que mi memoria reconocía, aunque no podía ubicar el recuerdo exacto. Continué trabajando como si nada. Me puse a revisar las cajas del estante inferior. Herramientas oxidadas, cables doblados, piezas que nadie usa desde hace décadas. Todo normal. Pero mientras reorganizaba, escuché algo, muy suave, un pequeño golpe, como si algo hubiera caído más adelante entre las sombras del pasillo. Me quedé quieto. Apagué la linterna. Quise asegurarme de que no era un efecto del ventilador del techo, pero no había ningún ventilador encendido, y aún así escuché ese golpecito otra vez. Un tic, y después otro tic. No era constante. Parecía como si algo se moviese muy lentamente. Volví a encender la linterna, pero esta vez con más cuidado, tratando de dirigir el haz hacia el suelo del pasillo sin mover demasiado la mano. No vi nada, solo el polvo flotando en el aire. Me dije a mí mismo que quizá una caja vieja se había aflojado y algo había caído. Decidí avanzar hacia el ruido, pero con cada paso que daba empezaba a tener una sensación rara en el estómago. No era miedo, no todavía. Era como una mezcla entre ansiedad y curiosidad, una tensión incómoda que se metía bajo la piel, pero a la vez me empujaba a seguir, como si necesitara ver qué era lo que estaba generando esos sonidos. Llegué a la parte más alejada del almacén, donde había unas estanterías que nadie tocaba desde hacía muchísimo tiempo. Algunas cajas estaban marcadas con fechas de más de 10 años atrás. Ahí fue cuando el olor se intensificó aún más, como si la fuente estuviera justo allí. Pasé la linterna lentamente por las estanterías. Nada parecía fuera de lugar, pero justo cuando iba a darme la vuelta vi algo en el suelo, algo que no debería estar allí. Era una caja pequeña de madera oscura con una tapa ligeramente abierta. Lo primero que pensé fue que era una caja de herramientas antigua,
Pero cuando me agaché para verla mejor, noté que la madera tenía grabados muy finos, líneas curvas que formaban una especie de patrón. No era un diseño industrial ni nada parecido. Parecía hecho a mano. Me quedé observándola unos segundos. Era tan simple pero a la vez tan fuera de lugar que me desconcertó. En ese almacén solo había cosas útiles, objetos de trabajo, materiales. Nunca habíamos almacenado nada decorativo y mucho menos artesanal. Extendí la mano para abrir la tapa por completo, pero antes de tocarla, escuché otro sonido. Esta vez no fue un golpe, fue un susurro muy suave, como si alguien dijera algo desde algún lugar entre las estanterías. Un sonido tan leve que casi podría haber sido el movimiento de hojas de papel. Me quedé rígido, miré alrededor. No había nadie. Inspiré hondo. Traté de no dejarme llevar por la paranoia. En un almacén grande los sonidos pueden rebotar y engañar al oído. Eso me dije, aunque no estaba del todo convencido. Pero aún así decidí abrir la caja. Despacio, con cautela. Cuando levanté la tapa no vi herramientas ni papeles. Ni siquiera vi algo reconocible al principio. Había una especie de tela muy oscura, enrollada, como si protegiera algo dentro. El olor provenía de allí, sin dudas. Era más fuerte cerca de la caja, pero aún así seguía sin ser desagradable. Era intrigante. Un olor que parecía pertenecer a algo antiguo, pero cuidado. No sabría explicarlo. Moví un poco la tela para ver qué escondía, y eso fue lo que marcó el inicio de todo lo que vendría después. Dentro de la caja, envuelto cuidadosamente, había un objeto metálico. No era grande, podía sostenerse con una sola mano, pero su forma no era común. Parecía una mezcla entre una pieza mecánica y algo más artístico. Tenía un diseño tan detallado y tan simétrico que a simple vista era imposible identificar su función. No parecía una herramienta, no parecía una pieza de máquina, tampoco parecía decorativo. Era como si hubiera sido creado con un propósito específico, uno que yo no lograba comprender. Mientras lo miraba tuve una sensación rara en la nuca, como si el ambiente alrededor cambiara un poco. No sé si fue la luz o el aire o simplemente mi mente reaccionando al no saber qué estaba viendo, pero lo sentí. Era como si el almacén se volviera un poco más frío, como si todo mi alrededor se hubiera paralizado por un momento. Decidí tocar el objeto. Al hacerlo noté algo inmediato. Estaba tibio. Eso fue lo que me sobresaltó. Un objeto metálico guardado dentro de una caja, en un almacén frío, olvidado durante quién sabe cuánto tiempo, no debería estar tibio. Lo solté sin querer por la sorpresa. Cayó dentro de la caja con un sonido sordo, y mientras se movía, escuché ese susurro otra vez. Esta vez más claro, más cerca. Me giré bruscamente para ver si alguien había entrado al almacén. Nada. Solo la oscuridad del pasillo y mi propia respiración acelerada. Quise convencerme de que el susurro había sido producto del sonido del metal contra la caja o de la tela moviéndose. Pero no sonaba así. Parecía una voz, aunque tan baja que era imposible entender qué decía. Me arrodillé otra vez frente a la caja. No podía dejar el objeto allí sin saber qué era. Algo dentro de mí insistía en que debía averiguarlo. No sé si fue curiosidad o una sensación más profunda. Pero al mirarlo de nuevo sentí que tenía que llevármelo a un lugar con más luz, examinarlo con calma. Tomé el objeto con firmeza esta vez y lo levanté lentamente. Lo observé por todos lados. Su diseño tenía pequeñas ranuras, formas geométricas entrelazadas y un brillo extraño como si la superficie absorbiera un poco la luz. No era brillante como el acero pulido, tampoco era opaco, era distinto. Y entonces ocurrió algo que marcó un antes y un después. Apenas giré el objeto hacia la izquierda, una de sus ranuras se iluminó débilmente, como si respondiera al movimiento. No era un reflejo, era un brillo interno, casi imperceptible pero real. Solté un suspiro involuntario. Todo mi cuerpo se tensó. Eso ya no tenía explicación lógica. Ahí fue cuando escuché un tercer sonido. No un golpe, no un susurro. Un clic, suave pero nítido, proveniente del interior del objeto, como si hubiera activado algo sin querer. Y entonces, desde algún punto del almacén, algo más respondió. Una vibración, sutil, pero suficiente para que mis pies la sintieran a través del suelo. En ese instante supe que ya no estaba solo. La vibración fue tan suave que por un segundo pensé que había imaginado todo, pero no. El suelo tembló apenas, como si bajo el concreto hubiera algún tipo de maquinaria funcionando,
aunque yo sabía que en esa parte del edificio no había absolutamente nada instalado. El almacén era antiguo, sin tecnología moderna, sin sensores especiales, sin motores ocultos, nada. Aún así, sentí esa vibración recorrer mis pies y subir lentamente por mis piernas, como una advertencia silenciosa. Me incorporé de golpe, todavía sosteniendo el objeto metálico en la mano. Mi respiración ya estaba acelerada y el silencio del lugar se volvió más pesado que nunca. Era como si las sombras se hubieran acercado un poco más, como si el aire mismo estuviera conteniendo algo que yo no podía ver. Di un par de pasos hacia atrás sin quitar la vista de la oscuridad entre los estantes. Mi linterna, que hasta ese momento parecía suficiente, ahora apenas iluminaba unos metros delante de mí, y por primera vez desde que entré aquel día sentí miedo. Miedo real. Pero no un miedo al estilo de historias fantásticas o situaciones de peligro evidente. Era un miedo profundo, visceral, causado por algo que no entendía y que sin embargo parecía estar demasiado cerca. Apreté el objeto metálico con fuerza. No sé por qué pensé que sostenerlo me daría algún tipo de control, quizá porque inconscientemente sentía que lo que fuera que había provocado esa vibración estaba relacionado con él. No era una idea lógica, pero tampoco había lógica en nada de lo que estaba pasando. Di un paso más hacia atrás y fue entonces cuando lo escuché. No un susurro esta vez. Fue un movimiento, un roce claro, como si algo pesado se desplazara muy lentamente entre las estanterías del fondo. Un sonido que no debería existir allí. Algo estaba moviéndose en un lugar donde no había nadie más. Mi primera reacción fue apuntar la linterna hacia donde creía haber escuchado el ruido, pero lo único que vi fue el reflejo del haz sobre cajas viejas, herramientas oxidadas y polvo suspendido. Ningún movimiento, ninguna sombra distinta, nada. Pero el sonido había sido real. Lo sabía. Sentí la necesidad urgente de salir de allí. Dejar todo. Salir corriendo. No me avergüenza admitirlo ahora. Estaba entrando en pánico. Pero justo cuando empecé a retroceder más rápido, el objeto en mi mano volvió a emitir un pequeño clic interno como si una pieza hubiera encajado. Y entonces una luz muy leve se encendió en otra parte de su estructura, un brillo tenue, casi como el pulso de un latido. En ese instante la vibración del suelo se detuvo, de golpe, como si lo que fuera que había reaccionado estuviera esperando mi siguiente movimiento. Me quedé petrificado. No sabía si debía soltar el objeto o sostenerlo más fuerte. Sentía que cualquier movimiento podía desencadenar algo aún peor. Me quedé quieto sosteniendo la respiración hasta que el silencio volvió a hacerse absoluto. Pasaron varios segundos que parecieron minutos. Nada se movía, nada sonaba. Y entonces, de manera abrupta, una de las lámparas del techo parpadeó. Una vez, 2 veces. Y finalmente se apagó por completo, dejando esa parte del almacén en penumbra. Mi corazón casi salió disparado. Miré a mi alrededor desesperado, buscando otra fuente de luz, pero la linterna era lo único que tenía. Avancé unos pasos hacia atrás, trazando mentalmente la distancia hasta la puerta lateral. Estaba a unos 10 metros. Podía llegar si no me detenía. Fue entonces cuando volví a escuchar el roce, esta vez más claro, más cercano. No pensé, no razoné, solo corrí. Corrí por el pasillo esquivando cajas, chocando con estanterías, levantando nubes de polvo que entorpecían mi visión. El almacén parecía más largo de lo normal, como si la perspectiva se deformara a medida que avanzaba, pero yo no podía detenerme. Algo dentro de mí gritaba que no debía mirar atrás, que lo que fuera que se movía entre las sombras no debía ser visto. Llegué a la puerta lateral y la empujé con fuerza. Esta vez sí chirrió, como siempre lo hacía. Salí al pasillo exterior casi sin aire, con el corazón a punto de romperme el pecho. Me alejé varios pasos sin detenerme, como si temiera que algo pudiera salir detrás de mí. Solo cuando llegué a la zona iluminada por las ventanas, me permití detenerme unos segundos para respirar. Miré el objeto en mi mano. Sus luces internas habían desaparecido. Ya no estaba tibio. Era como un simple pedazo de metal antiguo, inofensivo. Pero yo sabía que no lo era. Pensé en volver al almacén para dejarlo donde lo encontré. Pensé en llamar a mi jefe. Pensé en tirarlo a la basura. Pero nada me parecía correcto. Nada tenía sentido. Algo en mí insistía en que debía entender qué era ese objeto antes de hacer cualquier cosa. Me fui a una de las mesas de trabajo cerca de la entrada principal. Era un lugar relativamente seguro, con luz, con ruido de compañeros trabajando a pocos metros.
Me sentía menos vulnerable allí. Coloqué el objeto sobre la mesa, lo giré despacio y observé cada detalle de su superficie. Ahora, sin el ambiente oscuro del almacén, era más fácil apreciar sus grabados, sus líneas precisas, sus pequeñas ranuras. Y mientras lo examinaba, me di cuenta de algo que me heló el cuerpo otra vez. Esas líneas no eran aleatorias, no eran solo decorativas. Era un patrón repetitivo, casi como un código, un lenguaje, uno que no reconocía, pero que parecía diseñado con una intención muy clara. Mientras más lo observaba, más me convencía de que ese objeto no pertenecía a ese almacén, no pertenecía a la empresa, ni siquiera parecía pertenecer a nuestra época. De repente, uno de mis compañeros se acercó a la mesa. «¿Qué estás mirando con tanta concentración?», me preguntó. Instintivamente cubrí el objeto con la mano. «Nada, una pieza que encontré en el almacén. Estaba perdida». Él hizo una mueca, como si no le creyera del todo, pero no insistió. Sin embargo, antes de irse dijo algo que se me quedó clavado en la mente. «Pues mejor deja eso donde estaba. Hay cosas que es mejor no tocar». No sé si lo dijo en broma o si lo dijo porque todos sabíamos que el almacén tenía fama de generar historias raras. Pero sus palabras resonaron dentro de mí con fuerza. Hay cosas que es mejor no tocar. Yo ya lo había tocado y no podía deshacerlo. Pasé el resto del día trabajando, pero con la mente completamente distraída. Sentía que algo del almacén me seguía. No físicamente, pero sí una sensación, un eco, como si aún hubiera algo sin resolver. Cada vez que recordaba los sonidos, la vibración, la luz del objeto, un escalofrío me recorría la espalda. Llegó la hora de salir del trabajo. Guardé el objeto en mi mochila, aunque no sabía si era lo correcto. Parte de mí quería tirarlo lejos, pero otra parte más fuerte necesitaba entenderlo. Me fui a casa con una mezcla de nerviosismo y curiosidad, como si llevara conmigo algo que no debía estar en mis manos. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba otra vez el roce entre las estanterías. Cada tanto, me despertaba con la sensación de haber oído un susurro, aunque mi habitación estaba completamente silenciosa. Me levanté varias veces para revisar la mochila, asegurándome de que el objeto no hubiera cambiado de posición. No lo hizo, pero la inquietud seguía allí, creciendo. Durante los siguientes días, las cosas se volvieron aún más extrañas. Primero, la luz del pasillo de mi casa empezó a parpadear cada vez que yo pasaba cerca. Luego, mi celular comenzó a fallar cuando tenía el objeto en el mismo cuarto. Se reiniciaba, perdía señal, mostraba interferencias. Nunca me había ocurrido antes. Además, esa sensación de ser observado, no sé cómo explicarlo, pero era como si el aire alrededor de mí se tensara cuando el objeto estaba cerca. Intenté hablar con alguien sobre lo que había encontrado, pero cada vez que lo hacía, las palabras no salían bien. Era como si mi mente se bloqueara al intentar describirlo. No tenía sentido. El miedo se mezclaba con una especie de atracción inexplicable hacia él. Finalmente, decidí volver al almacén unos días después. Necesitaba respuestas. No podía seguir con esa sensación encima. Quería comprobar si lo que me había pasado había sido una alucinación causada por el cansancio, o si realmente algo en ese almacén había reaccionado al objeto. Entré solo otra vez. Encendí la linterna. El olor seguía allí, aunque más leve. Caminé despacio con el corazón golpeando como un martillo. Cuando llegué a la parte más profunda del almacén, donde todo había comenzado, sentí la misma presión en el ambiente, como si el aire fuese más pesado allí que en cualquier otro lugar. Abrí la mochila. Saqué el objeto metálico. Y apenas lo sostuve frente a mí, algo en el almacén respondió otra vez. Un susurro. Muy claro. Muy cercano. Esta vez no fue un sonido disperso. Fue como si alguien estuviera detrás de mí, pero no había nadie. Y justo cuando el pánico estaba por vencerme, lo comprendí. No era un objeto olvidado. No era una herramienta. No era una pieza mecánica. Era una llave. No sabía qué abría. No sabía para qué servía. No sabía por qué estaba tibia, ni por qué reaccionaba a mis movimientos, ni por qué provocaba vibraciones en el suelo o luces internas, pero sabía con una certeza fría y absoluta que era una llave. ¿A qué? No lo sé, pero desde ese día todo cambió. El almacén nunca volvió a sentirse igual. Yo nunca volví a caminar tranquilo en los pasillos del trabajo, y hasta hoy, cada vez que tengo el objeto en mis manos, siento aquella misma vibración leve, como un llamado que no termino de entender. A veces pienso en devolverlo al almacén, aunque sé que no voy a hacerlo.
Algo en mí se niega a separarse de él, como si fuera parte de un rompecabezas incompleto que aún tengo que resolver. Y lo más inquietante de todo es que desde ese día, cada vez que lo observo en silencio, siento que algo en algún lugar me observa de vuelta. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. De verdad lo aprecio. Si te gustan relatos como este, te invito a suscribirte, dejar un comentario y compartir el video con alguien que disfrute de historias misteriosas. Tu apoyo ayuda muchísimo al canal. Que tengas un excelente día y ojalá nunca encuentres algo que te mire desde las sombras cuando creas estar completamente solo.